Señor les bendiga, hermanos. Es para nosotros un privilegio estar nuevamente en este lugar hablando la palabra de Dios. Estamos conscientes de que la gloria no es para nosotros lo que predicamos, sino que somos un instrumento para la gloria de Dios. Y Él es el único exaltado en este lugar, y por eso cantamos y nos emocionamos. Yo no sé usted, pero yo me emocioné cantando cómo el Señor nos llama a un servicio que debemos hacer y que debemos cumplir como creyentes aquí en la tierra. Ese es nuestro propósito en la tierra: servir a Dios y darle a Él la gloria, porque de nada nos vale servirle y tomar la gloria que es del Señor. Así que, hermanos, aparece en la Biblia, en San Juan capítulo 13, y con eso voy a usarlo como si fuera una anécdota con relación al tema que vamos a tener, que es el tema de servir a nuestro Dios. Un siervo para Dios, en otras palabras aquí. Aparece en el texto de San Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, lo que vemos aquí es una escena que no se repite en otro texto de la Biblia. Es una escena donde vemos que todos se sientan a la mesa, y regularmente en la cultura judía, cuando usted entraba a una casa, le lavaban los pies. Pero en ese momento nadie se lavó los pies, todos se sentaron a la mesa, y Cristo vio esto y se pone de pie y hace la función de un siervo. Y lo que me llama la atención es que Jesucristo, el creador del universo, se humilla y le lava los pies a sus discípulos. Y es ahí donde vamos a trabajar. Hermanos, pensemos esto. Si Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador del universo, se hizo un siervo para sus discípulos y vivió como un siervo sobre la tierra, ¿quiénes somos nosotros para no ser un siervo para la gloria de Dios? Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de poder usar tu palabra. No pretendo, Señor, usar tu palabra como una ocasión para hacer crecer ningún tipo de altivez en nuestros corazones. Más bien, Señor, humildemente ponemos tu palabra para que sea bendecida en el corazón de todos nuestros hermanos, así como fue bendecida en mi vida. En tus manos, Señor, nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, que es el texto donde vamos a estudiar, capítulo 2, versículos 5 al 8 de Filipenses, dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo no creo que haya otro pasaje en las Escrituras como ese de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Toda la Biblia recoge hasta la muerte de Cristo, mostrando cuál es el propósito de Dios para nosotros, cómo Dios se ha manifestado a través de las Escrituras,
Si pudiéramos resumir todo lo que vamos a hablar en este lugar sobre este estudio, nosotros ya acabamos de hacerlo con esos pasajes bíblicos. Este pasaje, de acuerdo a la opinión de muchos, representa el corazón mismo de la carta de los Filipenses. Y algunos académicos incluso piensan que puede representar el corazón mismo de todas las Escrituras, al explicar de qué manera nuestro Dios llevó a cabo nuestra redención, su descenso, el descenso de Cristo a la tierra para nuestro ascenso a su gloria. Su humillación para mi exaltación. Su muerte para mi vida, para que pueda tener vida en abundancia. Y eso es algo extraordinario, como el Hijo de Dios hizo todo esto para nosotros poder ser beneficiados y recibir la vida eterna. Lo hizo precisamente porque Él supo ser un siervo para la gloria de su Padre, obediente a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Él no dejó caer una de sus palabras, Él cumplió cada una de ellas. Y cuando Cristo fue a esa cruz, tomó mi lugar, Él estuvo mostrando el verdadero corazón de lo que implica tener una vida completa, una vida comprometida, rendida a los propósitos de Dios. Ese siervo para la gloria de Dios necesita entonces entender que su vida no le pertenece. Y muchas veces creemos que tenemos el control de nuestras vidas y hacemos todo contrario a la palabra de Dios, porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, para cumplir sus propósitos. Debemos vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender que Él tiene un plan perfecto en nuestras vidas. Sus propósitos, sus metas, todo está en las manos de Dios, porque Él quiere que caminemos por un camino bueno y perfecto. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno es bendecido cuando hacemos la voluntad de Dios. Este es mi Hijo amado, en aquel momento cuando Jesús estaba siendo bautizado, en el cual tengo complacencia, dijo el Padre. Uno de nuestros, el Señor Jesucristo, cuando cumplió todo lo que Dios había hecho y cumpliendo con el bautismo, estando ahí presente, el Espíritu Santo en forma de paloma y todo esto, Dios dice que Él tenía complacencia con su Hijo. ¿Saben una cosa, hermanos? Para mí sería lo más grande del mundo escuchar a Dios decir que Él tiene complacencia de cada uno de nosotros. Que Dios se complace de que nosotros estamos haciendo su obra. Que Dios se complace de que estamos viviendo bajo sus preceptos. Que Dios se complace de que nosotros vivamos para Él y solo para Él y no para nosotros. El Señor Jesucristo hizo eso precisamente, y Él, en cumplimiento de la voluntad del Padre, es el producto de la complacencia que nosotros también deberíamos tener delante de Dios. El doulos, que es la palabra en el original, que es el traducir de siervo, y él tiene claro que toda su vida está resumida en la búsqueda y en el cumplimiento de la voluntad de aquel que lo llamó. Cuando Cristo tomó esa naturaleza humana, Cristo procuró hacer esto todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Cristo hizo la voluntad de Dios como un siervo obediente todo el tiempo. Porque el apóstol Pablo toma un texto tan teológico, como que uno diría está fuera de contexto, porque el libro no quiere hablar de eso. El libro habla del gozo, pero hace como un paréntesis y está hablando de esta grandeza del Señor Jesucristo, con tantas implicaciones para insertarlo en esta carta.
donde Él está simplemente llamando a la iglesia para que tengan gozo en medio de las tribulaciones y las pruebas que habían de venir y que estaban pasando en ese momento. Es como el Señor nos está hablando aquí en este texto de la encarnación de Dios. Recuerden que cuando Cristo nace le llaman Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado aquí en la tierra con los hombres. Y es en ese momento que Pablo está hablando sobre esa encarnación de Cristo, que tenía la motivación de producir gozo en ellos. Hermano, si usted está en diversas pruebas, en diversas situaciones, y lee ese texto viendo cómo el Señor lo hizo todo para nosotros, cobraríamos fuerzas como el águila y haríamos lo que haya que hacer, y sufriríamos lo que haya que sufrir por causa de Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. ¿Por qué Pablo escribe este texto aquí? Vamos a ver por qué, analizando el pasaje. Él está al tanto de lo que está pasando en las iglesias de los filipenses y de las demás iglesias a nivel de todo Asia. Y él había oído de desavenencias que había en la iglesia de los filipenses. Vamos a ver situaciones en el pasaje en su contexto para que podamos entender mejor el texto que leímos al principio. Miren, Filipenses capítulo 4 versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está en contacto con las iglesias. Pablo está al tanto de todo lo que está pasando, por lo cual él ha pasado y él pasó por ellos, predicó con ellos, anduvo con ellos, pero había un problema. Había un problema entre hermanos. Y esto no debería estar pasando, pero siempre pasa, hermanos, cuando nosotros decidimos no darle la gloria al Señor y queremos tomar la gloria de Dios para nosotros. Cuando pasa eso, entonces nosotros decimos: la Biblia no dice eso, yo puedo hacerlo también. Yo quiero tomar la posición de Dios, y cambiamos el texto a nuestra conveniencia. Y entonces vienen las pugnas y los problemas personales entre los hermanos, porque no saben resolver esa situación. En medio de esto que está ocurriendo, esa pugna que la iglesia estaba viviendo en esos momentos, esto nos ayuda a entender esto, que el texto que precede al texto de la humillación de Cristo estaba diciendo Dios cómo debemos ser un siervo para su gloria. Y está presentando un problema antes de hablar del siervo. Y está presentando una situación difícil en la iglesia. Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 2 verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor está diciendo, hermanos, que no debemos hacernos superiores a los demás, que debemos ayudar a aquellos que están en necesidad, que debemos darle un consejo a alguien que está actuando mal. En el tiempo que vivimos ahora, la gente se asusta y dice: no le digas nada, que se mete a tu oficina y te da 6 tiros. Ten cuidado. Si eso lo hizo un amigo, imagínate. Hermanos,
debemos hacer lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste la vida. Porque vendrán tiempos difíciles donde nuestra vida estará en juego. Y tenemos que tomar una decisión en nuestra vida: o Cristo o no Cristo. Hoy estamos viviendo un evangelio suave, sencillo, donde no hay problema, no hay persecución. Pero llegará el momento, hermanos, donde vendrán las persecuciones. Y Pablo está hablando aquí del verso 1 al verso 4. Nos está mostrando una fórmula de cómo resolver un conflicto. Nos está diciendo que ser un siervo de un mismo sentir, eso requiere humildad. Que ser de un mismo sentir, de un mismo amor, eso requiere comunicación. Que ser de un mismo sentir, de un mismo amor, eso requiere comunicación, como dije hace un rato. De un mismo espíritu requiere una madurez espiritual, y de un mismo propósito requiere que yo me sacrifique. Si usted es más espiritual que el hermano que usted tiene el problema, humíllese usted, porque usted tiene el conocimiento. Y usted verá que las blandas palabras aplacan la ira. Y usted verá que cuando la otra persona espera que usted explote igual que él, y usted baja la guardia y se pone a la disposición del otro, la otra persona dice: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque eso no es normal en la vida de un ser humano. Eso lo hace Cristo en el corazón del hombre. Eso lo hace el Señor cuando nos encontramos en diversas pruebas y nos ponemos a su voluntad. Mi voluntad en aras de la suya. Y cuando cada uno de nosotros hace eso, es obvio entonces que el problema de Bodia y Cinti que ya se hubiera resuelto. Cuando pensamos espiritualmente, lo hacemos para ayudar a los demás, no para destruirlo. Esta es la estrategia del apóstol Pablo para que una persona pueda quitar ese tipo de situación y podamos resolver nuestros conflictos. La pregunta es: ¿pero cómo nosotros hacemos eso? ¿De qué manera nosotros podemos hacer eso, llevarlo a la práctica, lo que estamos diciendo? No sabemos cómo vivir eso, cómo ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. No sabemos eso. Vamos a verlo. La respuesta está inmediatamente en el pasaje a continuación. En el verso 5 dice: haya pues, por lo anteriormente dicho, entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo más importante que da las Escrituras es el ejemplo del Rey de Reyes y que no pecó nunca, pero estuvo con nosotros en medio de pecadores. Y Él dio el ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si usted ve el texto, usted ve cómo el Señor está descendiendo, hasta que baja a lo más bajo. Y eso es como tú y yo debemos hacerlo. No hay otra manera de lograrlo. No hay otra manera en medio de este tiempo difícil en cual vive la iglesia de hoy, y defender el evangelio que tan mal parado está en este tiempo. Aquí está la fórmula que Dios tiene para cada uno de nosotros. Decía alguien que si tú quieres saber lo que una persona es, no le des responsabilidades, dale privilegios.
Porque cuando tú le das a alguien responsabilidades, tú puedes conseguir que esa persona pueda alcanzar el máximo de lo que quiere si tú le pagas muy bien en lo que tú estás haciendo. Pero cuando le das privilegio y tú observas cómo esa persona maneja los privilegios, entonces tú comienzas a descubrir el corazón de esa persona. El texto no tiene paralelo entonces en la historia redentora, cuando nosotros vemos a Dios creador con todos los privilegios de la divinidad, dejar todo y cada uno de ellos para venir a esta tierra a rescatar rebeldes que necesitan ser convertidos en adoradores. Si quieres saber lo que una persona es, no le des responsabilidades, dale privilegios. Un verdadero siervo jamás usará sus privilegios para promoverse a sí mismo, promover su nombre, promover su causa. Él lo hará únicamente para promover el reino de Dios. Hermanos, tenemos que poner diferencia en quiénes somos nosotros. Tenemos que poner diferencia de quién es nuestro Dios y que nosotros somos sus siervos. En Estados Unidos usted le dice a una persona: mira, el Señor puede llegar a tu corazón a ser el Señor de tu corazón. Ellos se ofenden. Dicen: no, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Y aquí también hay gente así. Pero una persona que no deja que Cristo sea su Señor, quien gobierne su vida, quien gobierne su corazón, no va a cambiar nunca. Está en el camino ancho y va camino a la perdición eterna. Si un verdadero siervo no haría ninguna de estas cosas que no sea promover el reino de Dios, Jesús no tiene comparación. Nadie tuvo ni los privilegios, ni la autoridad, ni el poder, ni la posición, ni el conocimiento de los demás. Nadie manejó las tentaciones como lo hizo el Hijo de Dios. Supo hacerlo, por tanto, Él es nuestro modelo por excelencia. Él es el siervo por excelencia. Veamos en primer lugar cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Te voy a dar, vamos a ver quizás no nos dé tiempo, pero son 5 palabras y cada una de ellas comienza con la letra A, de manera que podamos recordar fácilmente. Quizás vamos a ver 2 esta mañana y en otra ocasión terminamos. Actitud. Fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. El origen que implica una disposición de mi vida, una disposición de mi espíritu, una inclinación natural en una dirección. El apóstol lo que está diciendo en este texto, nos está diciendo que debería haber en nosotros una actitud diferente ante Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Nuestra mente debe ser diferente, nuestra disposición de la vida debe ser diferente, de espíritu similar a lo que nosotros encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros. Si el ejemplo es Cristo, entonces deberíamos de ver todo el Nuevo Testamento para ver lo que Cristo hizo, cómo se comportaba, cómo hablaba, qué decía. Porque Él está diciendo que así como Cristo, cada creyente debe verlo como el ejemplo, debe seguir el ejemplo de Cristo. Ese es el llamado en las Escrituras. En el original está en el tiempo presente, en modo imperativo y en la voz activa. Y cuando yo estaba estudiando, digo, si yo digo eso, los hermanos no me van a entender. Pero vamos a explicar lo que vamos a decir, porque es una explicación sencilla. El hecho de que esto esté en tiempo presente nos deja ver que el apóstol Pablo nos está llamando a tener una actitud mental, disposición de vida continuamente. Yo soy un siervo todo el tiempo, no algunas veces.
Debe ser una actitud continua y debemos pensar en eso. Ahora, yo soy un siervo, ahora en la mañana sirvo a los hermanos, estoy ayudando a los hermanos, y cuando llego a mi casa, no, a mí hay que servirme. No, yo soy un siervo en la iglesia, un siervo en mi trabajo, un siervo en mi casa. Debo ser el mismo siervo todo el tiempo. Él no me está llamando a momentos de servicio. Nosotros pudiéramos comportarnos como siervo en la mañana y luego decir, ya pasó, ya son las 6 de la tarde, ya yo me desconecté, dejé de ser siervo. Eso no es así. No ser el mismo siervo, y eso es lo que nos llama ese texto. Nos está llamando a un estilo de vida, a una forma continua de servicio al Señor, de permanencia que estuvo en Cristo Jesús. De la misma manera en que Cristo se comportó como siervo, yo también debo hacerlo. No es comportarme como un siervo o decir ser un siervo, yo soy un siervo y ser en teoría el siervo. No, la gente se va a dar cuenta que usted no es ningún siervo. Es hacer la voluntad de Dios, y cuando tú lo eres, no importa dónde estés, tú siempre serás eso, serás un siervo para la gloria de Dios. En segundo lugar, esto está en la voz activa, que implica, ¿qué implica eso? Que implica que hay un ejercicio de mi voluntad. Cristo hizo algo y yo no voy a ser transformado en un siervo de manera positiva a menos que yo permita que el Señor obre en mi vida. Eso el Señor nos va a plantear en las Escrituras. No seamos como aquellos que están como los perezosos, sino como los activos, los que están dispuestos a hacer las cosas. Dios hace la transformación, es cierto, pero yo tengo que participar en eso. Yo tengo que renunciar, yo tengo que luchar contra mis debilidades, contra mis deseos de la carne. Yo tengo que luchar en contra de lo que es la comunión, la comunidad en que vivimos en nuestros días, en contra del egoísmo de nuestro tiempo, en contra de la frivolidad de la generación en la cual Dios nos ha permitido vivir. Yo tengo que luchar, hermanos, en contra de la actitud de mi corazón. Y diga si no es así. Todo el tiempo estamos luchando, y tengo que tomar la iniciativa de enfrentar eso. Dios me da la fuerza, Dios me da la autoridad, pero tenemos que poner en nuestras manos la actitud, porque si nos quedamos pasivos no vamos a hacer nada. Todos los días, de manera que ese corazón que está en nosotros no se exalte por encima del propósito al cual yo fui llamado. Entonces, eso es algo activo que yo tengo que hacer. Yo necesito hacer todo el tiempo, activamente. Yo necesito participar, yo necesito renunciar. Y la gracia viene de Dios, el poder viene de Dios, pero yo tengo que participar. ¿Dónde se juntan la voluntad de Dios y lo que yo hago? No lo sabemos. Pero cuando viene la tensión y los momentos difíciles, es cuando nosotros nos damos cuenta que eso está ocurriendo activamente en nuestras vidas. Finalmente, el modo es imperativo, de tal forma que Pablo no está escribiendo y diciendo a los hermanos: a mí me parece, es mi opinión, a lo mejor que ustedes puedan hacerlo, sería bueno. Eso no es lo que está diciendo el texto. Aquí va a una buena sugerencia, agarren ahí, pero si ustedes quieren hacerlo, eso no es obligatorio. No, eso no es lo que dice el texto. En su condición apostólica, Pablo está ejerciendo su autoridad apostólica y está ordenando a los filipenses que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Permanentemente, de manera activa, nosotros necesitamos abrazar eso, lo cual requerirá una renuncia voluntaria de nuestro propio ser.
Y como dice el texto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando decimos esas palabras, ¿qué pasa por tu mente? Y tú tienes que tomar una decisión donde el Señor tiene que estar involucrado, y tú tomaste la decisión, te metiste en el lío, y después tú vas y le dices: ay, Señor, me equivoqué. Si el Señor vive en ti, tú debes consultar a Dios primero. ¿Recuerdan al rey Saúl? Él se iba a la guerra, el Señor le decía: ve ya esto, y hacía lo que le daba la gana, no le importaba. Y cuando él volvía, sí, yo cumplí, y comenzaba a culpar a todo el mundo, al pueblo, a todo el mundo culpaba, y él era el que tenía el corazón lejos de Dios. Pero cuando Dios elige a David, un hombre que se humilló ante Dios y era el siervo de Dios, y cuando él iba a la guerra: Señor, no voy a ir si tú no estás conmigo. Hermanos, esa es la actitud, que no dependamos de nosotros, que dependamos del poder de Dios que puede transformar nuestras vidas, que dependamos del poder de Dios que transforma todos los días, porque lo vemos a diario transformando. Debemos de tomar la actitud permanente de ser un siervo para la gloria de Dios. Dios tiene que transformar esta iglesia. Dios tiene que transformar a los hermanos en siervos. Y eso no fue el cabo, no fue la situación que yo me inventé, sino que Cristo se propuso hacerlo y lo hizo. Lo hizo con 12 hombres que llegaron al mundo entero llevando el evangelio. La palabra de Dios dice que Él se ofreció como el cordero inmolado desde antes de los tiempos, que los tiempos comenzaran en la eternidad pasada. Cristo tenía la misma mente, la misma actitud que hubo el día en que se encarnó y murió en la cruz del Calvario. Él tenía la misma mente allá en los cielos y nos muestra a nosotros cómo deberíamos vivir en este mundo de tinieblas. Yo tengo que ser hecho un siervo. La vida de los discípulos prueba esto continuamente. La vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Jacobo, los hijos del trueno, le decían esos dos. Y prueban que tú y yo necesitamos entonces ser convertidos, ser igual que ellos, ser un obrero para tiempo completo para Dios. No en algunas circunstancias. Necesitamos entonces convertirnos de rebeldes a siervos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos visto luchando contra Dios? ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación donde estamos tratando de conseguir algo usando a Dios muchas veces? Y hay un poema que lo hizo un hermano en Estados Unidos llamado Robert Ryan. Escribió este poema precisamente pensando en Juan y Jacobo, en la necesidad de que tú y yo tenemos que hacer que Dios haga un trabajo enorme en nosotros, en nuestros corazones. Y el texto comienza de esta manera: yo soy como Juan y Jacobo. Hermano, yo no soy poeta, Yo soy como Juan y Jacobo. Hermano, tú y yo somos como Juan y Jacobo. Yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos puedan hacer por mí y cómo ellos pueden avanzar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Tú eres y yo soy como Juan y Jacobo. Recuerdan que ellos le preguntaron: Señor, que nosotros nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Pensaban en ellos, no pensaban en los demás. Y yo soy así como ellos. Entonces eso es lo que estamos tratando de decir. Yo me aprovecho de las personas aparentemente para dar la gloria de Dios, pero en realidad es para darme la gloria. Señor, vengo a ti para obtener una posición ventajosa, tener un favoritismo especial.
tu guianza para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprovechamiento para mis ambiciones y tu cheque en blanco para lo que yo quiera hacer. Yo soy Juan y Jacobo. Por eso Dios tiene, hermanos, que transformarnos, porque no somos como Cristo, somos como Juan y Jacobo. ¿Se dan cuenta? Por eso fallamos. Había un hermano ayer que decía: le doy gracias al Señor. El hermano López lo dijo públicamente, y decía: el Señor me ha cambiado de una manera tan grande que yo no puedo entenderlo. Y él decía algunos ejemplos de cómo Dios lo había librado en situaciones difíciles. Hermano, eso pasa cuando tú depositas todo en la mano de Dios y decides ser un obrero para Dios y decides vaciar tu corazón en los pies de Cristo. Yo no puedo, Señor. Porque muchas veces hemos sido como Juan y Jacobo, que buscamos nosotros la ventaja personal en vez de buscar a Dios. Busquemos al Señor y el Señor hará el resto. Busquemos al Señor, porque las ventajas sobre este mundo no son pasajeras realmente, pero estar en Dios es eternidad continuamente. Ya viste entonces cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Yo quiero que veamos también no solo esa actitud, sino el abandono, que es la segunda palabra que tenemos. Y esta es esa palabra tan importante que aparece en el texto: el abandono de su posición, que siendo forma de Dios no se aferró, no consideró el ser igual a Dios. Cristo existía desde la eternidad, desde antes de su encarnación, en forma de Dios. Y cuando Él bajó en la posición de hombre, Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, como dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Y también nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, nos dice que en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable. Dios no cambia. Si Dios le dijo a usted que eso es amarillo, eso va a ser amarillo eternamente y por los siglos. Si Dios dice que el hombre que pecare morirá, el hombre que se va sin Cristo morirá eternamente. Pero si Dios dice que aquel que obedece su palabra, aquel que hace de Cristo su Señor y su Salvador, tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es así. Siempre la palabra de Dios va a decir la verdad, aunque nos duela a nosotros. Cristo, cuando se encarnó, tomó una naturaleza humana, no consideró ser igual a Dios por ningún momento, dejó de serlo. Lo que Él siempre había sido, Él era el Dios eterno, nunca dejó de ser Dios. El Dios eterno no puede ser contenido en los cielos, imagínense. Dios no puede ser contenido en los cielos, pero ahora ha dejado su lugar de gloria para venir y habitar entre nosotros en ese tiempo y en el espacio en que los hombres pudieron ver a Cristo, que era la presencia misma del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesucristo lo que hizo fue que el Dios grande y poderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él se autolimitó en un solo hombre, en un cuerpo humano. Y estando en esa condición, no estamos diciendo que Él dejó de ser Dios por eso. Él se limitó su poder. Él se autolimitó a sí mismo. No consideró esa posición de que Él abandonó todo lo que hizo. Cuando Cristo comenzó a descender, Él comenzó en el lugar más alto, que Él estaba en la escalera, pero estaba allá arriba.
Él comenzó en el último peldaño de la escalera, y yo quiero enfatizar eso, de que Cristo comenzó a descender en el lugar, en el peldaño más alto de la escalera, porque ese es el lugar donde yo nunca voy a estar. Eso pertenece a Dios, lo más alto, lo más perfecto, y nunca voy a estar ahí. No hay comparación, hermano. No importa cuánto tú y yo seamos humillados, no importa cuánto yo tenga que humillarme, yo jamás estaré en la misma posición que estuvo Cristo. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Él comenzó en el tope. Cuando yo comienzo a descender y a humillarme, yo comienzo en la parte más baja de la escalera. Él comenzó como creador, yo comencé como criatura. Y como cualquier criatura, y no como cualquier criatura, sino como una criatura con una mente entenebrecida, con un corazón hecho de piedra, con una voluntad lejos de Dios, llena de pecado. Y cualquiera que esté en esta condición merece ser humillado, pero no mi Cristo. Mi Cristo no fue humillado. El Señor, mi Dios, mi Salvador, el que es santo, 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 el Dios que disfrutaba de la adoración pura, sin pecado, sin intenciones secundarias por parte de sus ángeles o sus arcángeles, y de siervos que le servían continuamente. Y en esa condición Él decidió descender, nunca dejando de ser verdaderamente Dios, de la misma naturaleza del Padre. Y habíamos dicho que si tú quieres saber lo que una persona es, observa cómo Él maneja sus privilegios. Cuando Cristo se encarnó, Él nos dijo o nos dejó un modelo extraordinario de cómo manejar privilegios. Ningún ser, ningún otro ser tiene en sus manos el poder más el poder y la posición más alta que la tuvo Cristo. Más autoridad, más poder, más de todo, podríamos decir, y nosotros más de nada, que la persona de Cristo. Y teniendo todo eso en su disposición, teniendo todo el poder del universo en sus manos, Cristo se deja clavar en la cruz del Calvario, en un madero, por hombres débiles, teniendo una autoridad como para arrasar la humanidad. Sin embargo, Él se sometió. Y Él sabía por qué lo estaba haciendo. Lo hacía porque te amaba a ti y a mí. Te amó de tal manera que se entregó por ti y por mí. Y lo hizo incondicionalmente. Jesús tenía el poder de todo el universo en sus manos. Cristo se deja clavar entonces por hombres débiles, teniendo los hombres teniendo una autoridad que al hablar ellos decían mentiras y hacían otras cosas, pero Jesús, teniendo la autoridad que aún los vientos y el mar le obedecían, que Jesús llamaba a un joven a la vida y volvían a la vida. Tenía una autoridad sobrenatural que ningún ser humano ni nunca vamos a poder tenerla, porque Él es Dios. Cristo se sometió a la autoridad corrupta de los hombres, tomó cada uno de sus privilegios, lo puso a un lado y descendió. ¿Te imaginas cómo nosotros luchamos a veces por privilegios ínfimos, diminutos, que reflejan que no hay en mí la mínima actitud que hubo en Cristo Jesús? Escuchemos, hermanos, Cristo conocía el corazón de los hombres, conocía mi corazón, conocía el corazón de los 12 discípulos. Y esos 12 hombres no eran confiables. Dios les dice: espérenme, y ellos agarran y se van a pescar después que Cristo muere. Después de haber visto a Cristo resucitado, se van a pescar.
no eran confiables, y tomó su misión eterna, su misión sagrada, y puso en manos de estos hombres no confiables, a quien Él se propuso transformar a la imagen de Jesucristo. Es interesante esto, porque a veces nosotros creemos que tenemos que ser superhombres para llevar el evangelio o hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo como somos, y en el camino el Señor nos perfecciona, haciendo su palabra, cumpliendo su palabra, sirviendo en su palabra, haciendo su voluntad. Y tomó esa misión y se la entregó a estos 12 hombres, ese propósito de llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. El propósito, Dios estos hombres no estaban completos todavía. No somos el producto final todavía para Cristo. Cristo sabía eso también de Juan, de Pedro, de Jacobo, de Mateo, y por eso les otorgó entonces su misión y la puso en sus manos, porque el ejercicio de la misión que Dios nos ha mandado es parte de la manera por la cual Dios forma su imagen en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos dejando de lado que Dios está formando su imagen en nosotros. Sentados en tu casa, sin hablarle de Cristo a otros, sin ejercitar lo que Dios ha puesto en tu corazón, esos dones, y cantamos los dones, pero nos olvidamos que tenemos dones y no los usamos. Y eso no nos ayuda a crecer. Yo quiero que veamos ahora no solamente la actitud que hubo en Cristo Jesús y el abandono, su posición. Yo quiero que tú veas conmigo la autorrenuncia, y con esto terminamos. La autorrenuncia del Mesías. Yo creo que ese texto es más que representar la humillación de Cristo, representa la autohumillación de Cristo. Y nadie se humilló, o nadie humilló al Señor y dijo: mira, tú tienes que humillarte. Él se autohumilló. Nosotros sabemos que Dios Padre humilló a Faraón, que Dios Padre humilló a Nabucodonosor, que Dios Padre humilló al profeta Jonás por su corazón rebelde. Cuando tuvo que ver con la persona de Jesús, Él no tuvo que ser humillado por el Padre. La Biblia no dice eso. Él se autohumilló, su autorrenuncia. Ahora Cristo, cuando descendió, quiero volver a insistir, no dejó en su autorrenuncia de servirnos a nosotros. A mediados del siglo XIX, unos metodistas estaban hablando del vaciado de Cristo y decían que Cristo llegó y no tenía omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia ni nada. Eso no es posible, porque en el momento en que Cristo ya no es omnipresente, omnisciente, o tiene todo el poder de Dios, dejó de ser Dios. Él tenía todos sus atributos en su persona, pero decidió no usarlo, sencillamente. Esa es la respuesta más bíblica que aparece en las Escrituras. Dios no puede dejar de ser Dios. Él continúa siendo Dios, pero está limitando su privilegio en usarlo. Simplemente decidió no usarlo en un momento determinado, pero sí lo usaba en algunos momentos. El mar comenzó a embravecerse, la viuda que tenía muchísimos años enferma y el Señor la sana, la hija de Jairo, cómo el Señor la levanta. Hermano, eso es un poder de Dios. Eso humanamente no se ve en las Escrituras que alguien haya hecho tantos milagros en tan poco tiempo. Jesucristo lo hizo, y lo hizo de una manera increíble. El Señor no se aferró a esas cosas. Él dejó sus privilegios, Él dejó de lado sus derechos, Él dejó de lado su adoración que le ofrecían los ángeles, pero siempre mantuvo su condición de Dios, a lo cual Él no se aferró, como dice el texto. Y eso hace que la persona
a la persona de alguien extraordinario de Jesucristo, de la entrega por nosotros. Ahora recordamos que todo este modelo de alguna manera tiene que bajar a la práctica. Y si tú y yo escuchamos esto, escuchamos las escrituras de esta manera, y que el Señor nos está diciendo que tenemos que humillarnos ante Él, que tenemos que ser siervos para la gloria de Dios, y no lo hacemos, hemos perdido el tiempo en esta mañana. Hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios y entender que necesitamos de Él cada día. Dios está llamando la atención de nuestros corazones. Y Dios está pidiendo una respuesta de sus hijos. Dios está esperando una respuesta de nosotros. Y como estas cosas temporales dan valor a los hombres, las cosas temporales, Dios dejó todo lo que tenía, siendo el Todopoderoso. La criatura está dispuesta a renunciar a ellos, no está dispuesta a renunciar nunca está dispuesta a renunciar a las cosas materiales, porque es como si perdiera su valor. Y la criatura que somos nosotros necesita entender sobre todo que una vez que ha sido regenerada, que su valor está en Dios y no en las cosas materiales. En nadie más, hermanos, ni en el yo, ni en mis decisiones, ni en los deseos. Nadie puede obviar a Dios y decir: yo soy cristiano, pero vivir como si no lo fuera. El Señor está diciendo que Él es nuestro valor más preciado en nosotros. Las cosas que hay después son materiales, son vanas. Y una vez que tú y yo encontramos ese valor en Cristo, sentimos el significado de la vida, de la persona de Dios, es mucho más fácil deshacerte de esas cosas cuando nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. No tienes nada que temer, no tienes nada que probar, no tienes nada que esconder. Debemos dejarlo ir. Hermanos, el viejo hombre, déjelo ir, como dice el texto, porque para mí el vivir es Cristo. Y eso es por lo que a Cristo se le facilita hacer esto, y a nosotros se nos hace muy difícil. Creador, criatura; dador, egoísta. Nosotros seguimos reclamando como nuestro lo que no es nuestro. Cristo, que lo posee todo, no reclamó nada. Nosotros, que no tenemos nada, reclamamos todo para nosotros. Cristo abre sus brazos y nos otorga a nosotros la vida eterna. Nosotros cerramos las manos, empuñamos como aquel que quiere pelear contra Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Dice una anécdota que escuché de nuestro hermano John MacArthur de esa manera. Había un hombre extremadamente rico que poseía bastantes tesoros. Este hombre había acumulado tantas obras de arte en su casa que era un banco prácticamente, porque era muy valioso. El hombre tenía un hijo, un adolescente. Ese niño era lo más adorado de ese hombre. El niño se enferma y muere, y todo el mundo dice: ¿qué fue lo que pasó? El padre lloró a su hijo amargamente por la muerte de su hijo. Meses después muere el padre también, y dejó sus riquezas en manos de un testamento. Ese testamento tenía una cláusula que decía que lo primero que tenía que subastarse era la foto de su hijo, un retrato grande de su hijo, y que el que lo comprara entonces iba a leer el siguiente párrafo del testamento. Pasaron los meses, la gente veía la foto y decía: yo no conozco a ese muchacho,
¿cómo yo voy a comprar esa cosa? No, nadie le hizo caso a eso. Unos decían, mira, a ese señor, ese muchacho casi no salía, yo no lo conocía, es más, ni a él tampoco. Es tanto así que el que pintó el cuadro era un desconocido. Pero un día, apareció un señor mayor a la subasta. Este hombre había trabajado con el dueño de la hacienda, había vivido con el niño y había criado al niño desde pequeño. Él amaba tanto a ese niño que llevó todo lo que tenía para comprar ese cuadro. Y cuando él llegó a la subasta, le dijo, miren señores, yo les voy a decir una cosa, yo lo único que tengo es $1, porque yo soy pobre, pero yo quiero comprar ese cuadro del niño porque yo lo amaba con todo mi corazón. El hombre que subastaba decía, ¿quién ofrece más? Nadie dijo nada. Le entregaron al señor mayor este cuadro que para él era el tesoro más preciado, porque era el hijo del hombre con quien él dio toda su vida trabajando. Era un siervo de su amo. Y al final de la historia dice que inmediatamente él da el dinero y le entregan el cuadro. Dice el hombre, espérese, no se mueva, todavía falta leer la segunda cláusula. Dice que el que compre el cuadro del niño, el que ame a mi hijo, se recibirá todas las riquezas que yo dejé. Eso hizo Cristo con nosotros. El que ve al Hijo está dispuesto a recibir todas las riquezas que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan. Y esa es la gran riqueza que Dios está hablando en su palabra. Hermanos, amigos, entiendan que sin Jesucristo no hay vida eterna, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Él limpió en la sangre, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos limpió de todos nuestros pecados. Y fue suficiente para el Padre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y Cristo derramó su sangre para que tú y yo podamos hoy tomar a Cristo en nuestros corazones y hacerlo Señor de nuestras vidas. Ese es el gran evangelio de las Escrituras. Ese es el gran evangelio para todo aquel que necesita de Dios. Si tú quieres transformar tu vida, no estoy diciendo que Dios te va a arreglar tu vida, no, tu espíritu será transformado. Y las cosas viejas ya han pasado, no serán para ti prioridad, sino que todas son hechas nuevas en la mano de Cristo. Es Cristo que cambia el corazón del hombre. Y así como nos ha transformado y nos llama a ser siervos, Dios también llama a su pueblo y nos está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El reino de los cielos, 1 Corintios capítulo 2 verso 9, es como un tesoro. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que aman y buscan su venida. Queridos hermanos, aferrémonos a las Escrituras, aferrémonos a la verdad que dice la Biblia, vivamos como dice las Escrituras y nunca nos olvidemos que somos siervos para la gloria y honra de nuestro Dios. Y quiero terminar en esta mañana haciendo un llamado, un breve llamado para aquellos que no tienen a Cristo, que viven en este mundo por vivir, por pasar. ¿Saben lo que dicen las Escrituras? Que cuando no tenemos a Cristo en este mundo, vivimos sin Dios en nuestros corazones, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Les llama como un muerto en vida, porque si mueren no van a llegar al reino de los cielos. Mas las Escrituras nos llama y recuerda a nosotros que tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor, que hay un camino para entrar al reino de los cielos, que hay otro camino que no es el que tú estás viviendo ahora. Hay un camino diferente, un camino que transforma, un camino que da esperanza, un camino que da vida.
y que solamente Cristo puede darte en esta mañana. Si quieres tomar esta decisión tan importante, quiero hacer una oración, y no es mi oración la que te va a hacer salvo, pero tomar la decisión de seguir a Cristo y poner tu corazón en Él sí puede transformarte. Vamos a tener una breve oración y ahí terminamos. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque somos siervos que estamos todavía siendo pulidos por tu Santo Espíritu. Somos siervos que no somos confiables, pero sí sabemos, Señor, que tú confías en nosotros, que tú nos das la fuerza, que tú nos das el poder para seguir adelante. También te pido, Señor, por esa persona que está en este lugar, que tú le has traído a este lugar, que tú le traíste para que escuche tu palabra, que tú, Señor, toque su corazón, que tu Santo Espíritu convenza de pecado y que pueda entender que hay un camino diferente que nunca ha probado y que si lo prueba estará fascinado por toda la eternidad. Es el camino de vida, el camino de Cristo. Gracias te damos, Señor, por este reconocimiento de que tú eres el Dios Todopoderoso. Y te pedimos, Señor, que si alguna persona quiere a Cristo, le diga en este momento, ahí donde está: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Quiero servirte y darte mi vida completamente. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguna persona tomó la decisión, dígaselo a la persona más cercana de la iglesia y diga: mira, yo tomé la decisión de entregarme mi vida a Cristo. Y dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Dios les bendiga.